Ahí está, súper. Ángeles, qué bueno, qué Muy bien, lo ilusión. hemos conseguido. Lo logramos, qué alegría. Oye, que me he quedado yo muy bajita aquí. Súper. Muy bien, Peter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Buenos días desde Nuevo México. Aquí, muy buenas tardes. Ajá, sí, ya me imagino. Qué bueno, estaba muy ilusionado de hacer esta conversación. Muchas gracias de nuevo por la invitación, Ángeles. No, yo súper contenta. Ya me gustaría comentar con todas las personas un poco mi experiencia contigo, ¿no? Que fue, recibimos el año pasado un comunicado de una persona de Estados Unidos que no conocíamos, Ajá, que nos comentaba de manera muy educada que había visto unos vídeos, que quería hacer referencia en su libro exacto, y sobre un vídeo en concreto de transgeneracional, deudas transgeneracionales, ¿no? exacto. Eh, y pedía permiso para esto, nos hizo mucha ilusión, nos hace a mí personalmente y a todo el equipo ilusión saber que se puede difundir, que las cosas pueden llegar más lejos, que entre todos sumamos, que construimos algo y entonces dijimos sí, sí. Y fue así como este año nos llegó el libro, que ahí donde veis la marquita está en inglés, pero donde veis la marquita es donde está la referencia al caso este de deudas económicas. Y entonces, felices de recibirlo y al recibirlo pensé, qué bueno poder compartir y que tú específicamente nos digas, yo porque me lo he leído, qué te ha llevado a hacer este libro y cuál es tu interés y cuál es tu trabajo, para que lo puedas compartir con esta comunidad amorosa de gente que tenemos aquí, que Sí, nos sigue y que sigue lo que es la descodificación biológica, que busca como paradigma estos conflictos que no han sabido gestionarse de otra manera, que nos han estresado, que nos han colocado en una posición de tensión interna y que el cuerpo como programa biológico de supervivencia busca sacar, ¿no? Y sí, la gran influencia que tiene en el momento en que tenemos un conflicto, sea el que sea, desde una pelea con alguien a un comunicado que recibes, a una mala noticia, a un problema con la pareja, con los hijos, lo que sea, cuando eso aparece, realmente lo interpretamos de esa forma a través de nuestros pensamientos. Es nuestra mente, nuestra psique, la que canaliza la estructura que tenemos de ver las historias de vida y ante eso hay sentimientos y emociones. Y tu libro, yo decía ayer, recoge minuciosamente todos estos programas. Ya veis que se ha tomado su tiempo para realizarlo, o sea, y doy fe de que lo ha hecho con mucho cuidado, con mucha cura. mucho trabajo, sí, Mucho trabajo, pero muchísimo trabajo. mucho trabajo y Yo que he escrito y que estoy escribiendo ahora mm, estoy acabándola ya en estos días sobre sobrepeso emocional, sé lo que es sentarse a la mañana, acabar a la noche y al día siguiente vuelta a empezar volver a y empezar. buscar fuentes y leer y aproximarte a un mundo de ideas para poder centrarte y no decir nada, primero, que esté dicho, que digas, vale, no aporto nada nuevo, porque siempre queremos, ¿no?, escribir para poder compartir eso. A veces está escrito, pero de otra manera, y tú lo puedes decir de una forma en que te comprende el mundo cercano a ti y Ujú, escribes para ellos, ¿no? sí, Vale. Y am, entonces decía, perdón, sí, y decía esto, ¿no?, que en la similitud del trabajo tuyo con el nuestro se encuentra en ese ámbito. Sí que
cerebro, órgano, mente, cuerpo, pensamientos, sentimientos y emociones. Y por eso te invito a que tú puedas explicar, Peter, de qué va este maravilloso libro y tu experiencia de vida. Exacto, sí. Bueno, entonces, mira, empecemos con respecto al libro. Yo creo que el libro, tal como tú ya te has dado cuenta, va a entrelazar muy bien o entrelaza muy bien con todo lo que ustedes trabajan, ¿cierto? Mi libro es un poquito, digamos, un nivel más alto, conceptual más alto, pero que entrelaza perfectamente con la biodescodificación. Um, Mi intención era, fíjate, yo te doy un poquito de historia. Yo estaba trabajando en esa época, yo estuve viviendo en México unos 4 años, acompañando a mi esposa que tenía un trabajo muy importante allá. Entonces yo fui allá y abrí mi consultoría allá. Y trabajando con mis clientes, yo los llamo clientes, yo me di cuenta que siempre había un poquito ese cuestionamiento, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me entiendes? Y yo personalmente también, por mis experiencias personales con trauma, que ya tú sabes y podemos hablar de eso después, yo mismo también tenía ese cuestionamiento, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué pasaron estas cosas? Y he estudiado toda la vida, pero ya he encontrado, sí, hay soluciones aquí, hay otra parte de este cuadro en este otro libro, en este otro video, etcétera. Y lo que yo quería era tratar de dar un cuadro completo, ¿me entiendes? Ahí fue donde yo dije, ok, la forma en que esto empezó realmente fue en México, trabajando con mis clientes. Ahí fue donde se me ocurrió la idea de crear, digamos, cada vez que yo recibía un nuevo cliente, yo decía, voy a darles una introducción a la mente que les va a ayudar también a procesar todo lo que vamos a trabajar. Y lo que empezó con un proyecto que iba a ser, digamos, 15 minutos, 20 minutos, empezó a extenderse más y más hasta que se convirtió en un seminario de todo un día. Y la gente quedó encantada con eso. Y fíjate que a raíz de esas explicaciones que yo doy acerca de cómo funciona la mente, qué es lo que está pasando cuando tú tienes comportamientos de esta forma o de aquella forma, a la gente, esto le ayudaba tanto a la gente a procesar esto en nuestro trabajo personal como terapeuta. Cuando yo estaba trabajando con ellos, les ayudaba tanto a procesar lo que estábamos trabajando, que al final te digo que yo lo convertí en un prerequisito, tomar mis seminarios para trabajar conmigo, porque facilitaba tanto el trabajo que se convirtió en una diferencia muy grande. O sea, cuando la gente realmente comprende qué es lo que está pasando dentro de ellos, se pierde un poquito ese misterio, se entiende y se puede transformar más fácil. Y entonces, de esos seminarios fue donde salió la idea de escribir el libro. Y entonces salió el libro y claro, ya te imaginas, con el libro uno tiene que hacer una investigación todavía más profunda. Ahí fue donde yo volví otra vez a mi seminario y ahora lo tengo, es un seminario de 2 días, completo de 2 días. Pero esencialmente en el libro lo que yo estoy explicando, hay 2 partes fundamentales en el libro. Una es cuáles son los mecanismos que rigen nuestro comportamiento. Y ahí es donde sale mi parte de ingeniería. O sea, yo era un ingeniero electrónico antes, en diseño de computadores, muy apropiadamente. Tú sabes que hablamos de programas en nuestro inconsciente. Entonces, efectivamente, yo me di cuenta de que sí, el inconsciente está funcionando realmente como un computador y está grabando programas y esos programas se empiezan a ejecutar. Y lo que yo sí hice, eso no era realmente lo más nuevo de todo, pero yo creo que si yo sí voy un poquito más específicamente a definir la estructura de esos programas, ¿no? En otras palabras, yo en el libro te muestro específicamente cuál es la estructura de ese programa y cómo cuando se activa ese programa rige tu comportamiento. Entonces, esa es la primera parte del libro. Y la segunda parte del libro era... Básicamente yo hablo de lo que yo llamo son los componentes de la personalidad, ¿sí? ¿Cuáles son todos esos componentes que
se han ido añadiendo y que forman lo que somos hoy en día. Y ahí es donde, por ejemplo, yo hablo del transgeneracional, que es uno de los componentes que nosotros llevamos dentro de nosotros y que afecta nuestro comportamiento. Sí, entonces esas son las dos partes más fundamentales. Después hablo un poquito de procesos de transformación personal y al final hay unas conclusiones. Pero las dos partes más fundamentales son los mecanismos de comportamiento y lo que yo llamo son los componentes de nuestra personalidad. A mí lo que más me interesa, porque me gusta cuando tenemos herramientas, ¿no?, poder compartir esto, es precisamente esta tercera parte. Ajá. Después de ver qué es lo que ocurre en los instantes de shock, qué es lo que nos pasa en la cabeza y cómo ese evento tiene relación con otros eventos anteriores que seguramente has vivido a nivel biográfico en tu infancia, en el nacimiento, en el embarazo o en la concepción o incluso antes, como decías, en el transgeneracional, que toda esa historia al final tiene solución. O sea, no hablamos para explicar que eso va a ocurrir, sino cómo podemos salir de ese lugar. Y eso te invito a que expliques con tu metodología cómo lo haces. A ver, no sé a ver si te entiendo lo que quieres que yo explique. O sea, en la metodología que yo utilizo es sobre todo, hay tres técnicas, por decirlo así. Sí, yo utilizo la hipnosis, yo soy hipnoterapeuta. Exacto. El PNL, que yo creo que tú también utilizas. Y yo utilizo también otra que es, yo no sé si la has oído mencionar, tapping. EFT, Emotional Freedom Techniques. Nosotros también lo aplicamos. Eso. Entonces, pero yo juego con ellas, ¿no? Yo mezclo. Por ejemplo, de hecho, la técnica que más frecuentemente utilizo yo es el tapping. Pero, por ejemplo, que a comparación del tapping tradicional, yo le pido una cosa muy sencilla, pero que hace una diferencia muy grande, es yo le pido a mis clientes que cierren los ojos mientras que están haciendo el tapping. Y eso también trae entonces el elemento de hipnosis. Automáticamente, tú no tienes que hacer nada más. Es el hecho de que realmente te ayuda a conectarte más contigo mismo. Y eso te ayuda a procesar las emociones y los eventos que empiezan a salir cuando tú estás aplicando esta técnica. No sé si eso es lo que me estabas preguntando, Ángeles. Sí, exactamente. Exacto. Para que la gente supiera cómo, una vez que tú has entrado dentro de un proceso en el que hay estrés, pues la búsqueda es de cómo podemos salir de ese lugar, no quedarnos anclados en un programa con una carga emocional, sino encontrar herramientas. Y lo que yo leí en tu libro es que utilizabas hipnosis, PNL y EFT. Esas son las principales. Y nosotros también utilizamos en descodificación la búsqueda del origen. Para mí es fundamental. Exacto. Yo le llamo el punto rojo, ¿no? Ir a trabajar sobre ese lugar de conflicto, de shock, de dolor, pero de una manera diferente, porque cuando uno vive esa experiencia dolorosa, está solo, no lo puede compartir, por mucho que esté acompañado, el dolor es interno. Es interno. No depende de la cantidad de personas que estén rodeándole. Y esto hace que se tenga una tendencia a autoprotegerse, a cuidarse, a no querer contactar otra vez con ese dolor. Y por eso yo creo que poco a poco, a lo largo de la vida, hemos ido utilizando una caparazón que a veces es en forma de mira quién soy yo, pero dentro de esto hay un grandísimo sufrimiento y muchas veces muy arcaico, ¿no? O descargándolo con una enfermedad o bloqueándome, me quedo quieta y no me muevo. Exacto. Y finalmente acabas teniendo una patología, una estenosis de canal lumbar que te impide moverte por la compresión y tú dices, no, pero esto vino porque tuve una escoliosis. Bueno, pero a la escoliosis porque fuiste, ¿no? Es como toda una problemática que suma y suma y suma y suma.
Para mí y que a eso través de está... herramientas se puede procesar. Eso era lo que quería que explicaras, Sí, fíjate, exactamente. y fíjate, déjame, yo comento algo que tú acabaste de mencionar y yo lo entiendo y yo respeto, por supuesto. Hay, por ejemplo, muchas otras terapias en donde no hay necesidad de ir a ese evento programante, al evento original, al punto rojo del que tú hablaste. Pero por lo menos yo te digo, desde mi punto de vista, a mí me gusta entender qué es lo que está pasando. Y yo lo que he visto trabajando con los clientes y con la gente, yo sí creo que ayuda, inclusive desde un punto de vista general de la vida. Sí, para mí el poder ir al evento que originó ese comportamiento y que la persona entienda qué fue lo que pasó, ¿me entiendes? Porque, como estaba diciendo, hay terapias en donde tú puedes de alguna forma procesarlo y no supiste realmente cuál fue ese punto rojo, Sí. pero para mí queda como una interrogante y entonces, ¿por qué me sucedió esto a mí? ¿O qué fue lo que pasó? ¿O es que yo nací con una, ¿me entiendes? Me faltó un tornillo o una tuerca o algo raro, ¿me entiendes? Mientras que yo creo, para mí personalmente, como terapeuta, la historia me parece importante porque así tú vas a entender, primero que todo, que no hay nada intrínsecamente malo en ti, Mm. sino que parte de la experiencia humana es tener este tipo de eventos que nos afectan de una forma u otra y que realmente nuestra mente lo que quiere hacer es protegernos, ¿cierto? El inconsciente toma este tipo de acciones, crea estos programas con la finalidad de protegernos, porque realmente si fue un evento que nos afectó de una forma negativa, no queremos volver a pasar eso y entonces el inconsciente va a crear un programa que en lo posible va a tratar de protegerte. Desgraciadamente es una forma muy mecánica y ahí es donde viene la limitación, ¿no? Ahí es donde empezamos a actuar de una forma muy mecánica que no nos deja adaptarnos, que no nos deja adaptarnos a la vida. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, lo que yo sí he encontrado es de que una vez que la gente entiende, esto fue lo que pasó en este evento y ya entiendo por qué empecé yo a actuar así, se convierte en una cosa más armónica, más, no sé, orgánica, ¿no? El hecho de que, no, yo estoy bien. Así fue como esto me pasó a mí, mi mente reaccionó de esta forma y ahora ya lo puedo liberar y seguir adelante y veo a la vida con una lógica más congruente, ¿no? No una, qué injusticia, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí y no a los demás? Por decirlo así. Entonces, esa parte que tú mencionaste a mí me parece importante. Y yo tomando esto, ¿no? De por qué a mí, por qué esta historia, Eso. por qué esta enfermedad, por qué estos padres. Exacto. Y me gustaría precisamente hablando de programaciones y de poder entender de dónde venimos y qué es lo que nos ha ocurrido y poder encontrar una salida, al leer el libro, como tú cuentas, de dónde vienes, de dónde provienes Exacto. y todo lo que hay, yo entraba en la idea que encuentro que nos da mucha tranquilidad cuando uno dice, tengo los mejores padres que podía haber tenido en esta vida y soy el mejor hijo para esos padres en Exacto. esta vida, para lo que tenemos que aprender juntos. Exacto. O sea, a veces nos colocamos con la idea de unos padres ideales y esos padres ideales no existen. Para lo que nosotros tenemos que aprender, el que tu padre hubiera venido, ¿no? O hubiera estado, fuera un superviviente del Holocausto, es que era seguramente maravilloso. Para el aprendizaje que tenías que realizar. Exactamente, y fíjate que este es uno de los puntos, y aquí lo digo también, porque yo entiendo pues lo sensible que es esto, esta sensibilidad. En mis seminarios, por ejemplo, yo hablo, o sea, fíjate que como parte de los componentes de la personalidad, sí, yo hablo de componentes que vienen de
esta vida, y hay otros componentes que yo llamo transpersonales, ¿sí? Y que en otras palabras, cuando tú entras a esas partes más profundas de nuestra mente, del inconsciente, por ejemplo, en un trance profundo, una cosa que nosotros vemos, y eso es lo que yo muestro en el libro, ¿sí? Ya que tú quieras creer que eso corresponda a una realidad real, por decirlo así, es otra cosa, pero el inconsciente siempre termina mostrándonos esta imagen, y es a lo que me refiero. Por ejemplo, cuando tú entras en un trance bien profundo, tú te puedes ir devolviendo en tu inconsciente en el tiempo, por decirlo así, a, por ejemplo, cuando tú estabas en el vientre materno. Y asimismo podemos seguir hacia atrás. Y aquí es donde viene este punto que es tan polémico en mis seminarios, y lo entiendo muy bien por qué. Porque podemos seguir devolviéndonos hasta un punto en donde tú vas a hablar del por qué tú escogiste a tus padres. Fíjate lo que estoy diciendo. Tú escogiste a tus padres, ¿sí? Que es una cosa muy dolorosa. Irónicamente, y eso es un poquito, pues, digamos, triste, ¿no? Que la polémica que crea esto, porque uno pensaría, los padres son los que lo aman a uno, lo cuidan a uno, pero fíjate, ¿cierto? El conflicto que eso trae en la gente cuando yo menciono y digo, yo muestro en el seminario, tú escogiste a tus padres, la gente salta. ¿Cómo? Que yo escogí a mi padre o a mi mamá. Trae toda una cantidad de conflictos, desgraciadamente, pero eso es lo que nos muestra la mente. Que de hecho tú los escogiste, y tú los escogiste por razones que van directamente relacionadas con tus propios aprendizajes. Que son una lección muy dura. Y ellos también te han escogido a ti. Es mutuo. Y has escogido el lugar de nacimiento, los hermanos que ibas a tener, la posición que ibas a ocupar. Todo. Todo, absolutamente todo. Lo que tiene que ver el por qué tú has nacido en un país y no en otro, porque es una impronta enorme el nacimiento, ¿no? Sí. No es una cuestión banal que nací en tal lugar y ahora vivo en tal otro, no, por algún motivo y súper concreto, tu misión de vida en relación a eso, y lo mismo el aprendizaje que realizas a través de tus padres. Sí, ¿Y qué es lo que has tenido que aprender de tu padre? ¿Qué es lo que has tenido que aprender de tu madre? Exacto. ¿Me estás preguntando en mi caso personal? Sí. Sí. Fíjate que, y es una cosa muy interesante, ha sido un camino muy, muy bonito, muy desafiante, te digo, no lo voy a negar, todavía es un camino que no, bueno, en mi experiencia eso no se llega a un momento, ya estoy bien, no hay nada más que trabajar, no. Es un camino de trabajo constante, que es una cosa que también lo he entendido muy bien, y yo creo que se aplica para todo el mundo. Fíjate, de mis padres, es muy interesante, no solo, yo no sé si te acuerdas, yo menciono también, no solo yo nací de un padre que tuvo esa experiencia tan brutal de vivir el Holocausto. Él perdió a toda su familia, él estaba casado, su esposa también murió en los campos de concentración. Yo crecí, él tenía el tatuaje aquí en la mano, eso era parte de la imagen de mi papá, ese tatuaje estaba ahí. Yo no conocía a mi papá de otra forma. Y, por ejemplo... ¿Y tu madre alemana? Y mi madre alemana, ella todavía vive. Ella nació en el 34, o sea, de muy niña, le tocó la Segunda Guerra Mundial, creció bajo el régimen de Hitler, de una disciplina muy dura, que, como tú sabes, esa disciplina conlleva a cortarnos de nuestras emociones, ¿cierto? Porque tú tienes que seguir, haces las cosas por reglas, no porque te sale del corazón. Eso es la disciplina tiene aspectos positivos, pero hay que tener mucho cuidado en cómo la manejamos. Y en el caso de donde ella nació y creció, la disciplina era por disciplina, ¿cierto? Eran unos principios que estaban allá
y tú sigues esos principios independientemente de lo que tú estás sintiendo, que es un precio a pagar muy, muy grande, ¿no? Y entonces, ¿qué crea eso? Una desconexión de pues, con nosotros mismos muy, muy grande. Y mi mamá, sí, ella creció así, se formó así, y eso lo hemos hablado, eso no es un secreto, lo hemos hablado con ella. Ella ha pagado un precio muy grande. Ella ha tomado píldoras para dormir por más de 40 o 50 años porque hay una desconexión tan grande. Y entonces, ya pues siguiendo a lo que tú me estabas preguntando, y es una cosa que yo menciono en el libro y yo creo que tú sabes muy bien, es todos esos programas de comportamiento que ellos adquirieron en sus vidas, en general se transfieren a los hijos. Sí, esa es parte de lo que sucede, que yo explico en el libro muy detalladamente, y el rol tan crucial de los padres de familia. Aquí vienen todos esos aprendizajes que tú me estabas preguntando. Ahí es donde yo me di cuenta. Yo recibí toda una serie de traumas, realmente, que se pasan a mi inconsciente y que ahora afectan mi comportamiento, y me afectaron de una forma muy fuerte en mi vida. Y ahí es donde me llevó a ese cuestionamiento de por qué, bueno, ¿por qué tengo yo esto? ¿De dónde salió? Yo ni siquiera sé. ¿Y por qué actúo yo de esta forma? Yo veo que me saboteo, yo veo que tengo conflictos con los demás o que no me entiendo bien con los demás. Y eran programas que venían directamente de mis padres, que ellos tenían las mejores intenciones, por supuesto nos amaron con todo su corazón. Para mi papá, nosotros éramos la vida de él, porque de hecho él perdió a toda su familia durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces imagínate, nosotros éramos lo único que él tenía, y era muy claro que él nos quería de una forma total. Pero tenía unos programas a raíz de sus experiencias en los campos de concentración muy duros. Para él, por ejemplo, un caso específico que lo he tenido también en mí muy claro, es de que cualquier error es gigante, ¿sí? Porque en un campo de concentración, si tú cometes un error, te cuesta la vida. Cualquier error te cuesta la vida. Exacto. Aquí no hay, gris, es blanco o negro. Medio. Tú estás en una alerta constante, permanente, porque si no, hasta ahí llegaste. Entonces, fíjate, así era. Eso, él quedó programado, por decirlo así, ese patrón quedó en él. Y cualquier cosa se convertía en una cosa gigantesca. Y eso se transfirió conmigo, eso yo lo noté, o sea, que un ataque de pánico, ¿por qué pasó esto? Y después al final no era tan grande, pero bueno, tú empiezas a pasar por todo ese tipo de eventos y es como que es un golpe constante que la vida te está dando, hasta que tú empiezas a decir, bueno, Peter, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Entonces, no quiero sobreextenderme, no sé si quieres... No, está bien, porque ¿sí? era esto, ¿no? Ver como experiencia práctica, leer el origen que tienes. Y por ejemplo, déjame... De qué encontramos, sí. Por ejemplo, del lado de mi mamá, sencillamente, o sea, para darle los dos casos, ahí tienes cómo uno de los programas más grandes de mi papá fue ese que me afectó a mí, que también cualquier cosa pequeña tendía a volverse grande. Por el lado de mi mamá entró mucho, fíjate, el lado de la disciplina. Y con la educación porque mis padres eran muy autoritarios, había mucho amor, pero también había mucha autoridad. Entonces, para mí se volvió todo cuestión de disciplina. Y es una ironía, ¿no? Porque si tú ves mi vida por fuera, era una vida llena de grandes logros. Yo siempre fui el mejor estudiante en el colegio, en la universidad. Yo fui campeón nacional de natación, ¿me entiendes? O sea, tengo toda una cantidad de medallas y honores por todos lados, pero que eran maquinales. O sea, ¿qué era lo que Peter quería? No contaba nunca para nada. Y ahí fue donde yo llegué hasta un punto, y también después llegué aquí a los Estados Unidos
Estudié en una universidad bien prestigiosa como Stanford. Ah, Participé en la creación de 2 compañías en Silicon Valley, haciendo el típico Silicon Valley que tiene tanta fama, de donde, y efectivamente fue una experiencia maravillosa, pero lo que pasó al final, en esa época yo estuve casado. Ahí empezaron las primeras grietas a aparecer. Mi matrimonio falló, entre comillas, digámoslo así, ¿no? Pero ahí es donde empezaron a surgir los primeros cuestionamientos ya más serios, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué es lo que yo realmente quiero hacer? Y llegó a un punto en donde yo dije, estoy desesperado, yo realmente no sé qué estoy haciendo acá. Y esto se disparó mucho cuando estaba trabajando en Silicon Valley, que tú tienes que trabajar, qué sé yo, 12 horas, 14 horas, 16 horas al día. Al final tú dices, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo acá? Y llegué al punto en donde yo claudiqué sin saber qué era lo que iba a hacer. Estaba tan cansado. Y fíjate, es lo que te digo, ¿no? Esa es la ironía. De por fuera la imagen era perfecta. Todo en mi vida en cuestión financiera estaba perfecto, estaba muy bien. Pero por dentro habían cosas que no funcionaban. Y llegué al punto en donde yo traté, mientras que estaba trabajando, de encontrarle sentido, lo que sea, pero no pude. Y llegó un punto en donde dije, no más, ya no doy más y esto no tiene sentido para mí. Y yo claudiqué. Y bueno, aquí te estoy también resumiendo ya una historia muy larga que hay detrás, pero esencialmente no sabía qué iba a hacer, no importa. Terminé vendiendo mi casa, todo lo que tenía, me compré un pequeño carro casa, creo que ustedes le dicen autocaravana en España, pero chiquitica, una van, y me fui a viajar solo. Pero fue una búsqueda de leer muchos libros, y cuestionarme realmente qué era lo que yo quería hacer. Pero volviendo ya a lo que decías, aquí puedes ver, ¿no?, cómo estos de 2 padres que nos querían y tenían todas las mejores intenciones, se transfirieron estos patrones de comportamiento. En el caso de mi papá, lo que estaba hablando, en el caso de mi mamá, la disciplina por disciplina, que me dio resultados maravillosos, pero que me dejó con un vacío interno gigante, que me llevó a donde estamos hoy, fíjate, ¿no? Si tu mamá seguramente no hubiera tenido esa disciplina, tú no haces este libro hoy. No lo hubiera hecho. Porque Exacto. Realmente es minucioso, es un libro muy completo. Ahora me estaban preguntando ahí el título del libro, mirad, es el nombre del autor, a ver, desde aquí lo veis mejor, Leading Mind. Sí, pero sale al revés, yo creo que no lo... Bueno, lo ven al revés, ¿no? Sí, yo lo veo al revés. Se llama Leading Mind y desgraciadamente todavía está en inglés, quiero traducirlo al español, desgraciadamente pero... no. Bueno, o sea, me refiero a que quiero también traducirlo al español, pero todavía no he llegado a ese punto. Sí. ¿Y cómo lo traduces cuando escoges? ¿Cómo traduces el título cuando escoges este título? ¿Como mente líder? ¿Cómo lidera tu mente? Todavía no he llegado a ese punto. Pero yo creo, pues, o sea, lo primero que se me ocurre es mente líder, pero francamente no te sé decir, claro. Ángeles. Y también, curiosamente, porque... O sea, yo lo publiqué en febrero de este año, salió realmente un poquito después, pero la fecha oficial fue febrero. El caso es que una vez que terminé de escribirlo y salió la publicación, ahora he estado totalmente dedicado a promocionarlo, ¿no? Precisamente he estado trabajando con las redes sociales y ni siquiera he llegado a Instagram, que también está muy sencillo también para nuestra audiencia. Ya voy a entrar a trabajar más con Instagram. Ahora he estado dedicado completamente con Facebook, pero requiere mucho trabajo. Y porque teníamos esta conferencia, y yo dije, no, Peter, a ver, yo voy a volver a abrir mi libro, ¿no? Y a ver otra vez todos esos conceptos, porque el libro siempre tiene bastantes conceptos. Y inclusive me di cuenta, wow, Peter, de pronto pudiera crear una versión que sea un poquito más condensada, más sencilla. Entonces eso puede ser otro proyecto. Ahora, yo creo que
todos lo pueden entender, pero sí, hay muchas clasificaciones que yo creo que se pudieran dejar de lado y que se pudiera hacer un poquito más sencillo, que es una cosa que voy a tener en consideración para la traducción en español. Sí, es como crear una versión No, más... pero yo lo que te preguntaba es cómo se traduciría o cómo tú lo entiendes, porque es como te da sentido a ti el título del libro, ¿no? Si es una mente líder o liderando la mente o... Todavía lo tengo que pensar más. Sí, te digo francamente, yo te digo o sea, te voy a contar así muy honestamente, mi primer impulso, la forma en que o mi primer título original, digámoslo así, que yo quería para el libro era entendiéndonos a nosotros mismos. Era algo así. Pero, por ejemplo, mi esposa, que es una ejecutiva de marketing y sales, me dijo, por Dios, nadie te va a comprar ese libro y todas esas cosas. Entonces, en fin, ya hubo otras fuerzas, por decirlo así, que me llevaron a este título. O sea, para mí el libro es acerca de entendernos a nosotros mismos, te lo digo. Yo como ingeniero y como terapeuta, como persona, eso es lo que realmente yo busco con este libro, es que dar una información que le va a ayudar a la gente a entenderse a sí misma, porque eso es lo que yo veo, ¿no? Ese cuestionamiento de por qué yo y por qué me pasa y por qué la vida es así, también inclusive. Pero... O sea, que puede ser algo así como, es fácil entenderse a uno mismo. ¿No? Gracias. Algo así, ¿me entiendes, Ángeles? No sé, como te digo, no he llegado a ese punto. Ahora, tal vez uno quisiera ser un poquito más, seguir un poquito ya congruente con lo que yo ya tengo. Entonces, de pronto el título va a ser Mente Líder o Liderando la Mente. No, ya lo entiendo. Sí. Entonces, pero algo así. Subtítulo. Sí. Puedes poner un subtítulo y así cuela, y si no en redes tú lo utilizas como quieras, ¿no? Sí. Mirá, es aquí, Peter y es Lead Mind. Es como está el libro, claro, me dicen que vosotros lo veis al revés. Al revés. Ponerle un espejo. Exacto. Para leerlo. Sí. Pero ha sido, bueno, muy agradecida de que hubieras podido participar, Peter, y a todo el equipo de que hubieran podido conseguir que nos conectáramos. Ayer lo intentamos, no se podía, y dimos la charla y ya está. Sí, lo hiciste muy bien, te felicito. Se nota que eres una experta. Eres una experta. Porque cubriste muy bien ese vacío, pero... No, y además, mira, a mí, no es que lo pido, evidentemente, pero cuando una cosa pasa que nos descoloca, me gusta utilizarla para ver cómo la vida es así. Yo espero que las cosas sean de una manera. O sea, tu padre, cuando nació, a nivel inconsciente seguramente sí, pero a nivel consciente ni tus abuelos, ni la pareja que iba a tener, ni la gente que le acompañaba pensaban en que un buen día se iban a despertar en un campo de concentración. No esperaron eso. Pero esa fue la vivencia. Exacto. Y el resto desaparece, pero él queda vivo. Y si te quedas vivo y tienes esa experiencia, ¿qué haces con la vida? Es un poco Boris Cyrulnik, ¿no? Sí. Una persona no estuvo en un campo de concentración, pero su padre murió porque los franceses, que eran franceses ellos, pero de origen judío, lo enviaron a un campo. La madre 2 años más tarde muere también, y cuando él tiene 6 añitos y medio se encuentra en la calle porque andaba pasando de casa en casa, que lo iban encubriendo para poder protegerlo y que no se lo llevaran. Y un buen día le salva a una enfermera, porque habían puesto a todos los judíos que se iban a llevar en ese momento. Imagínate, 6 años y medio. Sí. Solito en la vida. Nadie conocido, ni tu padre, ni tu madre, ni hermano, nadie.
y una enfermera le hace señas así y le hace esconderse debajo del cuerpo de una moribunda. Y gracias a esto salvó la vida. Imagínate. Y ya es una persona súper exitosa y que ha transmitido toda la vida eso. Podemos ser felices, no a pesar de, podemos ser felices con esa historia. Exacto. Con esa historia podemos ser felices, o sea que todos podemos construir un mundo mucho más sano siempre. Exacto. O quedarnos en pobrecito yo, mira lo que me ha pasado, lo perdí todo, no puedo empezar. Y a eso es a lo que yo te iba a comentar. Y yo sé que esto puede sonar un poquito duro, pero la intención es pues una intención positiva dentro de lo que voy a decir, y yo creo que complementando lo que tú estás diciendo, para mí, y eso es también parte de lo del libro, y eso es lo que yo descubrí con mi vida, tal como tú lo estabas diciendo, porque fíjate, o sea, yo recibí todos estos patrones de comportamiento que me han afectado fuertemente en mi vida. Y bueno, yo no estuve en un campo de concentración y yo no crecí en la Alemania de Hitler. Entonces, ¿qué tan injusta es la vida, no? O sea, la primera conclusión es pobrecito yo. Pero ahí y ese es mi mensaje para nuestra audiencia. Si tú tienes algo que todavía te parece injusto en la vida, algo que no comprendes, y lo digo muy respetuosamente y con mucho cariño, ¿sí? Porque he pasado por esa experiencia. Eso quiere decir que todavía quedan lecciones por aprender y explorar en ti, en otras palabras, ¿cierto? Si quedan esos cuestionamientos, quiere decir para nuestra audiencia de que tienes que buscar todavía para poder entender por qué eso te pasó y cuál es el aprendizaje que tú tienes que sacar de ello. Y una vez que realmente tú hagas esa tarea, vas a entrar ya en paz contigo mismo y con la vida, que es lo más bonito de todo esto, ¿cierto? A pesar de estas experiencias que son tan duras, pero que se dan porque este es el punto de evolución en el que estamos. Estamos progresando, pero aquí estamos donde estamos, y este es el punto de evolución en donde todavía desgraciadamente se dan estas experiencias tan duras. Pero esto es lo que queremos. Si queremos salir, si queremos trascender estas experiencias, tenemos que entender y tenemos que procesar a lo que vinimos a procesar, porque eso es a lo que vinimos a hacer. Entonces, tal como tú lo dices, y eso es a lo que yo quiero también invitar a la audiencia. Yo sé que puede sonar un poquito duro, pero si hay algo que tú llevas todavía dentro de ti, que tú sientes que la vida es injusta, o por qué me pasó, lo que yo te invito es a explorar. Hay que entender qué hay detrás de eso y cuál es la lección que hay que aprender detrás de eso. Mira, yo diría también, si hay algo que para ti es súper importante y luchas por algo, podría ser que hubiera gente que lucha por una idea política, o gente que lucha por un territorio, o gente que lucha, o sea, todo lo que te coloque en posición de lucha todavía es algo que tienes que revisar, porque lo haces. Y no intento no ser soberbia al decirlo, pero creo que en el 100% de los casos es desde una posición de dolor no sanado, ¿no? Exacto. Luchamos por un territorio porque seguramente en otro momento venimos de una historia donde lo hemos perdido. Luchamos por una lengua porque ha sido atacada. Luchamos en defensa de las mujeres o de los hombres. Correcto. Porque se ha atacado lo contrario y ha habido agresión. O sea, si unas mujeres no hubieran sido atacadas, otras no estaban hoy defendiendo. O sea, todo lo que hacemos desde esa posición es por el dolor interno propio que tenemos, y que cada experiencia nos sirve para transformar y para revisar y para mirarnos más en nosotros
a ver qué información nos puede dar todas las historias que estamos viviendo. Alguien preguntaba ahora si estos vídeos tienen días y horarios fijos, ¿no? Son aleatorios, normalmente hago un par de live o 3 a la semana, o conferencias. Por ejemplo, esta semana yo estuve con Mindalia el martes, contigo teníamos que estar ahí con Alicia el lunes, con Mindalia el martes, contigo miércoles, y yo hoy volví a estar con Alicia, pero las cosas se dan como se dan y eso es lo que me gusta tomar, la flexibilidad de la vida. Y compartir eso, de que podemos adaptarnos a todos, a todo y a todo lo que ocurre. Y alguien pregunta aquí, la muerte de mi hijo en un accidente es algo que no logro entender. Ahí está. Y lo comprendo y lo siento y realmente es algo incomprensible que ocurra, pero solo podemos soltar al otro, porque piensa que el otro también tiene un destino propio, que no lo va a hacer en función de lo que cada uno de nosotros quiere. Con esto, ¿qué quiero decir? Para poder hacerme entender. Cada persona, cuando ha venido a la vida, ha decidido hasta qué momento iba a estar aquí. Esto es según mi humilde opinión, ¿eh? No. Tú puedes pensar, y cada una de las personas puede pensar lo que quiera y ver lo injusto, ver lo que sea de eso, de esa experiencia y de cualquier otra experiencia. Pero en mi opinión, debido a algo que quizás no conocemos ni tú, ni yo, ni nadie de la familia que pueda llegar a aceptar, debido a esto es que se ha tenido que marchar antes que tú. Y no es como si fuera contra natura, como si fuera un orden que no está permitido. Y sin embargo, alguna explicación debajo de todo eso seguramente hay. Pero hay que sacar capas y capas y exacto. capas, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, y eso está en el libro como parte de los componentes de la personalidad, pero por ejemplo, no sé, no me acuerdo quién había escrito, pero exactamente el caso de, creo que era una mujer que perdió a su hijo en un accidente. Lo que yo te puedo decir, hablando ya con ella directamente, es... sí, pero tú dices que no entiendes por qué eso pasó. Ok, lo que yo te puedo decir o recomendar muy respetuosamente, si tú quieres explorar eso todavía más, ¿sí? Tú puedes hacer regresiones con hipnosis, en este caso, en donde tú puedes saber por qué esto pasó. ¿Y por qué pasó lo de tu hijo? Hay un autor, yo lo menciono en el libro, que se llama Michael Newton, ¿sí? De Vida entre Vidas. Él tiene un instituto en donde certifican a hipnoterapeutas de una forma especializada para irnos a vida entre vidas, ¿sí? En otras palabras, en donde tú te regresas a esa dimensión en la que nosotros estamos entre vidas. Y ahí es donde tú empiezas a entender cuáles eran estos contratos, por decirlo así, que teníamos con nuestros hijos, con nuestros padres y todo eso. Ahí tú vas a poder descifrar o entender por qué tu hijo vino para estar contigo y para irse más temprano de lo que es lo normal, por decirlo así. Entonces, si tú quieres, si tienes esa motivación interna y realmente quieres comprender, yo sé que hay en Europa, en España, hay hipnoterapeutas que se especializan y que vienen de ese instituto. Entonces tú puedes ir e investigar, hacer una sesión para ver qué resulta de ello. Y ese es parte de ese camino que viene a raíz de estas experiencias que tenemos. Y a veces la vida te lo pone de una manera súper evidente.
En el caso, por ejemplo, no es un hijo ni en edad temprana, pero en el caso de mi padre, mi abuelo Hans Walder viajó a Argentina y murió con 51 años. Tuvo una experiencia que fue que se le quemó uno de los campos en plena cosecha, hizo una pérdida de territorio, por lo tanto se ulceraron las coronarias, le dio un paro cardíaco y allá se murió el mismo día con 51 años. Wow. Como os podéis imaginar, mi padre tenía 10 años en ese momento. Cuando tiene 51 años muere de un paro cardíaco. Por eso digo, a veces es tan en bruto te lo pone la vida, ¿no?, que lo ves como de una manera que cuadra. O sea que mi padre con 10 años tiene una experiencia de muerte muy dolorosa que le cambia la vida. Exacto. Mi madre con 10 años se le muere el hermanito y en la casa le culpan a ella porque ella tenía tos. El hermanito se contagia, esto no existe para nosotros en descodificación el contagio, sino que cada uno tiene su conflicto y su reparación. Sí. Pero en el año 43, esto no hablábamos de descodificación y mis abuelos o mi abuela, ante el dolor inmenso que estaba viviendo, lo más fácil es encontrar un culpable. Y así yo me quedo con la tranquilidad de que entiendo por qué se ha producido. Por eso mismo ahora en ti hay esa necesidad en esta señora, ¿no?, de entender por qué ha sucedido. Se juntan dos personas que con 10 años les ha cambiado la vida y en los dos casos con muerte. Por lo tanto, la vida es a veces muy burda al explicártelo así, muy sencilla, te lo muestra como en bandeja, pero hace mirar esas relaciones familiares, porque se han producido, cómo, y es lo que dice Peter, de alguna forma, entender qué contrato primario hubo en vuestra vida. Y fíjate, si también quería complementar lo que tú estabas diciendo, Ángeles, que yo creo que también, o sea, es una de mis conclusiones, por lo menos, que precisamente, por decirlo así, el universo o la vida quiere que nosotros solucionemos nuestros conflictos. Yo creo que ahí es donde también hay un aprendizaje general, ¿cierto? Fíjate, y por supuesto, antes no teníamos esos conocimientos, pero hoy en día tenemos los conocimientos para procesar estos conflictos y eso es lo que la vida nos pide. Nuestra tendencia es, bueno, eso ya pasó y es terrible, yo no quiero pensar más en eso. Pero ahí es donde está, ¿cierto? Eso se queda en nuestra mente y afecta nuestras vidas y sigue afectando nuestras vidas, como fue el caso de tu abuelo y de tu papá. Entonces, los eventos suceden, pero lo que la vida quiere darnos a entender es, esto no es cuestión de meterlos bajo el tapete, ¿me entiendes? Sino que lo que tenemos que hacer es confrontar estos eventos, entenderlos y salir adelante. Y eso también nos va a ayudar a vivir más en armonía con los demás, ¿cierto? Porque la vida se vuelve una pelea si no entendemos qué es lo que está pasando. Entonces, yo creo que el mensaje que nos está dando la vida es entendernos y procesar. Hay que confrontar lo que hemos vivido, procesarlo para así trascenderlo. Si tu padre hubiera procesado correctamente ese evento que tuvo con su abuelo, no tenía las herramientas. Exacto. Pero hoy en día, y eso es... Que eso es lo que tú dices, claro, lo que estás diciendo, y es muy valorable. Mis padres no tuvieron esas herramientas, pero nosotros tenemos una cantidad de información y de conocimiento que yo creo que tenemos la obligación de sanar para poder vivir de otra manera, no solo nosotros, todos los que vendrán y toda la gente que nos rodea. Exacto. Utilizo un título para algunas conferencias que es conocernos para comprendernos y comprendernos para superarnos. Qué bien. Y ahí estamos, ¿no?, en ese proceso de superación. Y qué bonito
poder compartir todo esto con todos ustedes y con Peter. Sí. Una vez más, muchísimas gracias a ti y a todos por haberse asomado a este live, por haber compartido vuestras inquietudes también, vuestros saluditos y todo vuestro cariño. Nos vemos en algún otro momento. Seguimos charlando con Peter para que puedas contarnos más de cómo tener una mente líder o liderando a través de tu mente o lo que tú quieras. Sí, claro, Ángeles, muchas gracias a ti de nuevo, de verdad, muy sinceramente, y me encantaría poder trabajar contigo más. Podemos hablar más de estos temas, inclusive algún día mi ilusión sería poder dar mi seminario allá. Podemos hablarlo. Pues súper. Sí, sería fabuloso. Aquí te esperamos. Aquí yo creo que a la gente le encantaría. Esa ha sido mi experiencia. Pero muchísimas gracias y por supuesto, aquí estoy cuando quieras. Muy bien, gracias a todos, gracias por participar, un saludito. Tenés que venir a Mendoza, ya ha estado Mónica en Mendoza varias veces. Tenés que venir a las charlas que hago en Mendoza, te diré. Muy bien. Ay, ¿cuál es tu Instagram, Peter? Porque es medio complicado. Sí, o sea, es lo que yo estaba diciendo. O sea, en este momento es PPHEYQ. Y eso ahora lo voy a trabajar. A modificar. Sí, a modificar porque no he llegado. Sencillamente no he llegado. Mira, no os preocupéis porque como este live estará guardado, lo colgamos después en YouTube. Pondremos tus datos y aunque sea complicado como estarán ahí, van a llegar a ti. Y ¿vale? yo cuando... O sea que te podrán localizar perfectamente. Exacto, y cuando lo desarrolle, entonces yo transformo ya todo el sitio. Lo modificas. Exacto. Un abrazo muy grande a todos. Nos vemos. Hasta Muchas siempre. gracias. Sí, gracias a todos.